Bueno, seguimos con la hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular. Entonces este es un operador conceptual, entonces sobre hipertensión, entonces nos vamos a referir a que la hipertensión pertenece a los factores de riesgo cardiovascular, que tiene una especie inclusoria que se refiere a la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y la presión arterial diastólica mayor o igual a 90, y que tiene unas especies exclusorias como son los otros factores de riesgo cardiovascular, que son la dislipidemia, la aterosclerosis, la diabetes, el síndrome metabólico, el tabaquismo, el estrés mental y el medio ambiente. Que tiene una cualidad esencial, que es que hace parte de los factores que predisponen a enfermedad coronaria, a tener un infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca, una ACV, que potencia la aterosclerosis, que puede ser inducida por malos hábitos alimenticios, el aumento de peso, el sedentarismo, la ingesta de alcohol y el cigarrillo. La diferenciación específica es que se define como las cifras de presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o presión arterial diastólica mayor o igual a 90, en la que ambas pueden estar aumentadas al tiempo o una sola a la vez. Entonces vamos a hablar de unas variables que son las generalidades, la clasificación, determinación de la toma correcta de presión arterial, la historia clínica, el examen clínico. Lo mismo las implicaciones de la hipertensión como factor de riesgo y la evaluación del riesgo cardiovascular. Listo, entre las generalidades, entonces hablamos que las consecuencias clínicas de la hipertensión casi siempre tienen que ver con que la presión alta afecta a ciertos órganos, corazón, cerebro, riñón, que la hipertensión tiene un efecto promotor en la aterosclerosis, predispone todo el campo para que el LDL pues vaya y se acumule allá y nos proporcione la placa ateromatosa, y que la hipertensión no controlada explica la mitad de los infartos de miocardio y más del 60% de los ACV. Si logramos una prevención de la hipertensión, podríamos reducir los problemas cardiovasculares en un 32%. Entonces, como vamos a ver, sumaremos pues todo esto para mejorar. Bueno, acá tenemos un algoritmo que se refiere a eso, es decir, tenemos unas presiones sociales, una sociedad industrializada y una selección natural que nos da unos factores hereditarios, y esos factores hereditarios tienen una distribución de los vasos coronarios, y esto nos puede predisponer a aterosclerosis coronaria significativa que termina ocluyendo una coronaria. Entonces, la presión social, la sociedad industrializada hace que comamos más grasa, colesterol, calorías, hace que nos volvamos obesos, y que tengamos una personalidad con estrés emocional, que tengamos hábitos de fumar, que no hagamos ejercicio por falta de tiempo, y todo esto, pues por ejemplo la obesidad nos lleva a diabetes por intolerancia a los carbohidratos, a hiperlipidemia, hipertensión. Todos estos hábitos hacen que haya un aumento de catecolaminas, tendencia trombótica, todo esto predispone a susceptibilidad del miocardio y a que haya una deficiencia de circulación colateral, y todos estos tres se juntan y forman el infarto de miocardio. También tenemos dentro de las variables la clasificación, que la categoría es una presión arterial normal por hipertensión, estadio 1 y estadio 2. Hablamos de una toma correcta de presión, que es un paciente que esté en reposo mínimo 5 minutos antes, que se debe tomar siempre en dos posiciones, una de ellas preferiblemente de pie, que se debe apoyar el brazo, que debe estar ubicado a nivel de corazón, que se deben evitar factores que eleven la presión arterial, la ansiedad, el dolor, si el paciente fumó, si comió hace poquito, si practicó ejercicio hace poquito, si tiene frío, si tiene distensión vesical. Recordar que hay medicamentos que elevan la presión arterial, como los antigripales, la efedrina, los esteroides, los anticonceptivos, etc. Bueno, esto simplemente es un algoritmo que hace alusión a la elevación de la presión arterial sistólica, y si está relacionada con la edad, a qué tan elevada está, y si hay historia de infarto de miocardio, si hay ACV o si hay diabetes mellitus asociado, entre otras cosas. Lo mismo, este algoritmo, y acá pues una imagen muy ilustrativa de cómo debemos tomar correctamente la presión arterial. Bueno, continuando con la historia clínica, entonces hablamos que se debe establecer si la hipertensión es esencial o secundaria, se debe evaluar el compromiso de los órganos blancos, corazón, cerebro, riñón, retina, que debemos identificar otros factores, si el paciente fuma, si toma, si es obeso, si tiene diabetes, si tiene historia familiar de enfermedad coronaria, se deben identificar problemas asociados como asma, síndrome cardiometabólico, enfermedad vascular periférica, uso de fármacos que eleven presión arterial, y en el interrogatorio se debe establecer cómo se hizo el diagnóstico, o sea, hace cuántos años, quién fue, cómo fue, bueno, todo. La presencia de síntomas y otros antecedentes, es decir, la hipertensión esencial es una enfermedad que generalmente es asintomática y que se descubre tomando la presión, y la presencia de hipertensión con síntomas es muy importante para buscar causas secundarias, entonces los antecedentes renales de hematuria, nicturia, poluria, infecciones urinarias recurrentes, entre otros.
Es importante la historia familiar de hipertensión, problemas renales hereditarios como enfermedad renal poliquística y otros síndromes pues endocrinos desarrollados pues asociados de pronto con carcinomas medulares. Bueno, hablamos también de un examen físico. En general el paciente pues no tiene anormalidades por ser hipertenso, sino que hay unos signos que son más bien de enfermedades secundarias, causas secundarias que nos pueden orientar en el tratamiento. El aspecto general es un paciente pletórico, otros vienen pálidos, otros vienen como cianóticos, grisáceos, pues por la vasoconstricción en los labios sobre todo. Se debe evaluar la presencia de fasias, cuscinoide, pólipo, hipertiroidismo, palidez del paciente, por ejemplo con enfermedad renal crónica. Si hay edema de párpados, de pies, en estos pacientes también. Se debe hacer siempre un fondo de ojo para evaluar el daño de órgano blanco de las arteriolas, la severidad y duración de la hipertensión y la urgencia del tratamiento. Se debe hacer una evaluación cardíaca. El corazón pues es quien sufre más, uno de los órganos que más sufre, y la hipertensión es la principal causa de hipertrofia ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca. Hay un PMI intenso, prolongado, un R4 que puede ser signo precoz de hipertrofia cardíaca antes de verse en el electro, y en personas mayores un R3 puede significar mala función sistólica o significa mala. Es frecuente un R2 reforzado, ya que puede estar acompañado de un escape diastólico aórtico en el borde external izquierdo por dilatación del anillo aórtico. Si hay insuficiencia aórtica, pues esta se acompaña de hipertensión sistólica. Se debe evaluar los vasos periféricos porque la hipertensión daña las arterias periféricas. Entonces debe auscultarse el cuello, el abdomen, se deben palpar pulsos de miembros inferiores y todo esto pues para buscar enfermedad arterial oclusiva y en el abdomen, por ejemplo, un aneurisma de aorta abdominal. Ya, eso es una tabla que tiene factores de riesgo y eventos clínicos en un paciente hipertenso. Acá se las dejo según la edad, el género, bueno, diabetes, obesidad y lo que puede ocasionar en el órgano blanco y la enfermedad cardiovascular. Bueno, hablamos, antes de hablar de estas dos últimas, entonces hablemos de las variables heteroordinadas, que es que en qué se parece la hipertensión y la dislipidemia y la aterosclerosis. Es que todas son unos factores de riesgo cardiovasculares importantísimos que nos predisponen a infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, a ACV, bueno, y que entre ellas se potencian entre sí. Si existe la una, existe la otra, etcétera. ¿En qué se parece un río? ¿En qué se parece y se diferencia un río? En su cauce aumentado y el aumento de presión en las arterias. O sea, lo mismo alrededor de los ríos, pues vivimos los seres humanos y alrededor de las arterias están con vida, células, órganos. Entonces cuando, por ejemplo, llueve y el río aumenta el cauce, entonces eso es impresionante, el río no es capaz, aumenta su nivel y cuando ya no puede se rebosa y termina formando caos y desastres naturales muy grandes y matando gente. Y lo mismo pasa ya en las arterias intentan compensar, pero cuando ya no pueden, pues terminan ocasionando un daño a todo el tejido y al órgano. ¿Qué pasaría si los vasos arteriales no se adaptan a los cambios de presión en situaciones normales y anormales? Pues imagínense si hacemos ejercicio y la presión se sube y la arteria no es capaz de adaptarse, tendríamos muerte súbita o muchos otros problemas, pues porque, y peor aún si es en una situación anormal. Bueno, implicaciones de la hipertensión como factor de riesgo cardiovascular. Entonces se dice que a 5 años, o sea, el riesgo de 5 años de un evento cardiovascular en un hombre de 50 años con una presión arterial de 150-110 es de hasta un 5%. Se duplica si el paciente tiene colesterol alto y se triplica si el paciente es fumador. Si se logra bajar la PAS y la PAT, entonces se disminuye el riesgo de ACV en un 40%, enfermedad coronaria en un 16% y de muerte por cualquier causa cardiovascular en un 20% en un periodo de 5 años. Entonces acá lo mismo, es digamos un algoritmo que se refiere a una presión normal alta, un estadio 1 hipertensivo, estadio 2 hipertensivo, y que se relaciona a tener o no tener diabetes, o a tener unos factores de riesgo diferentes, o a no tener enfermedad cardiovascular o tenerla, o tener afectación o daño de los órganos blancos o no tenerlo. Evaluación de riesgo cardiovascular, importante saber si el paciente es hombre, si es mujer, si fuera hipertenso, fuma o no fuma, si tiene de pronto historia familiar de enfermedad cardiovascular, si toma, bueno, y si tiene otros factores. Entonces es muy importante para que enfoquemos el diagnóstico. Lo mismo, lo que ya había dicho, o sea, recomendaciones es que uno debe modificar el peso, adoptar un estilo de vida adecuado, reducir dieta rica en sodio, hacer actividad física, moderar el consumo de alcohol y suspender el hábito de fumar. Y todo esto pues
termina dándonos una reducción esperada de la tensión arterial. Y pues el fin no es hablar de los agentes antihipertensivos, pero saber que existen y que hay fármacos que ayudan a controlar a los pacientes hipertensos y que es preferible dar una combinación en dosis bajas de estos porque ayudan mucho más al paciente que cuando se da un solo medicamento con dosis altas. Muchas gracias.